Hola gente, bien, hoy vamos a repasar datos sobre un tema que es recurrente en el campo de la información alternativa. Vamos a hablar sobre las portadas de The Economist y les sugiero que presten atención porque lo que van a ver en este video es muy probable que no lo hayan visto en ningún otro canal. Voy a estar tomando como ejemplo una portada que apareció hace poco en la que se ve una familia sentada en un sofá con máscaras y por detrás se ven unos cuadros y un reloj. Pero también vamos a mostrar otras ediciones y otros aspectos que es importante conocer. Una de las primeras cosas que se me ocurre decir sobre The Economist es que es un semanario. Como ven, en el sector de arriba a la derecha marca el tiempo que abarca la edición. Esto significa que por año hay alrededor de 45 a 50 ediciones semanales que tal vez nunca llegan a ustedes con algún análisis en diferentes canales y videos y que son descartadas arbitrariamente. Digo arbitrariamente porque, por poner un solo ejemplo, estoy seguro que la mayoría de ustedes no vieron de forma masiva un análisis de esta portada y no sé, a mí me parece que para la gente que vive dentro de la Unión Europea parece estar sugiriendo algo bastante importante y también puede ser importante para otros países que dependan económicamente de la integridad de la Unión Europea, sobre todo por algún tratado de libre comercio o algo por el estilo. Y así como podemos tomar esa portada, también podemos tomar otras que también tienen mensajes que dan que pensar, elementos que dan que pensar y que no llegan a ser analizadas. Ustedes imagínense que estas tapas son solo algunas de los últimos 2 a 3 meses. Otro aspecto que se descarta son las ediciones especiales en las que se realizan investigaciones más dirigidas a un tema en concreto, que algunas veces reciben el nombre de Intelligence Unit, y también hay otras ediciones en las que se dan recomendaciones sobre economía o mercado, que en algunas ocasiones también tienen piezas artísticas en las portadas que son interesantes para analizar. De manera que a ustedes, en los videos que más se viralizan sobre el tema, normalmente les van a llegar análisis de alguna portada semanal que se selecciona en un momento determinado, y también es probable que les lleguen análisis de las ediciones anuales cuando recién salen al principio de año, que reciben el nombre de The World In y The World If. Ahora, a la hora de hacer los análisis de la portada, hay un segundo factor muy importante que se suele descartar y que es demasiado importante, y es nada menos que lo que la revista dice por adentro. Ustedes sabrán que uno de los motivos por los que esta revista se popularizó tanto en el ambiente de la información alternativa es porque es propiedad en parte de una famosa familia que ha estado teniendo influencia en el mundo desde hace muchos años. Y lo que yo planteo es que si la revista es propiedad de esta familia, lo ideal sería analizar todo su contenido y no solo la portada. Por dentro de la revista, a veces también hay imágenes inaugurando las secciones que pueden estar indicando cuestiones importantes de manera artística. Por ejemplo, en este caso, en el que parecieran metafóricamente estar diciendo que el futuro del trabajo y de los negocios va a ir sí o sí por el lado tecnológico relacionado con apps, redes, teletrabajo, etcétera, ignorando los problemas secundarios que todo eso puede traer, que como mínimo merecen ser estudiados, y algo de eso hemos hablado en el canal en algunos videos. Pero también el contenido escrito de la revista es tan dejado de lado por muchos canales que solo con ir a la segunda página nos podemos encontrar un apartado en el que se explica qué páginas tienen artículos que guardan una relación directa con el contenido de la portada. Por volver al ejemplo de la portada que se viralizó recientemente, ustedes habrán visto los diferentes cuadros que están en la pared y tal vez no se hayan dado cuenta, pero uno de ellos, a diferencia de los demás, está en escala de grises, es decir, en blanco y negro. Esto es porque el artículo que tiene relación con esta imagen habla de pruebas nucleares que se han estado haciendo desde la década del 50 en Las Vegas, Nevada, y que actualmente podrían representar un peligro catastrófico para el mundo y el ser humano en caso de algún tipo de enfrentamiento. Y en el artículo hay una foto en el margen superior que probablemente ha sido la influencia que ha tomado el diseñador para hacer esa imagen. El problema de no revisar nada de lo que la revista dice por adentro es que también se dejan de lado artículos que pueden ser importantes y no llegar a estar representados en la portada, como es el caso de uno bastante inquietante en el que se sugiere que ciertos deportes en los Juegos Olímpicos podrían ser reemplazados por jóvenes jugando al Fortnite. Es decir, se trata de decir en el propio artículo
que no habría una diferencia entre un deporte en el que una persona tiene que esforzarse, entrenar, mantener constancia. No habría una diferencia entre eso con un juego que, si bien requiere un aprendizaje, normalmente lo que hace es generar vicio y no tanto una constancia de atleta. También en esta edición hay otro artículo en el que se habla de que en no muchas décadas de ahora en adelante la inteligencia artificial podría volverse un problema para el ser humano porque podría superar la inteligencia que tiene la humanidad. Por cierto, aclaro que sobre lo que se ve en los cuadros hay artículos dentro de la revista que también hablan sobre estos temas. Lo mismo que pasa en estas ediciones semanales también pasa en las ediciones anuales que he mencionado, que con solo ir a chequear el índice, cuando uno va a ver la revista por adentro, ya le puede encontrar una relación con la portada. Otro aspecto que se deja de lado sobre The Economist y que merece atención es la trayectoria del artista y diseñador que trabaja en muchas ocasiones para ellos. En este caso es Andrea Uccini, un italiano que actualmente vive en Dinamarca y que se caracteriza por tener en sus obras un estilo, como que podemos ver en estas portadas, al que le podríamos decir surrealista y también bastante minimalista, en el sentido de que los dibujos no necesitan demasiado detalle para transmitir un mensaje al público. Lo que me parece importante sobre este aspecto es que Andrea Uccini no solo que trabaja con The Economist, sino que también lo hace con muchas otras revistas, en las cuales, si uno se pone a buscar, al utilizar el mismo estilo artístico, también nos podemos encontrar representaciones que tienen una correspondencia con la realidad y que un montón de gente podría decir que son predicciones o descripciones de algo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que a mí me surge es hasta qué punto lo que se menciona que puede suceder con las portadas de esta revista en particular tienen que ver directamente con esas ediciones y hasta qué punto tienen que ver con este estilo de arte o con el propio artista en sí. Además, y derivado de esto, hay otro aspecto interesante, y es que entre las revistas en las que Andrea Uccini ha colaborado, algunas de ellas también son importantes y de hecho me recuerda a que hay más revistas de las que habría que estar al tanto. Por ejemplo, en el canal hemos visto cómo el CFR tiene una revista trimestral oficial que se llama Foreign Affairs o Asuntos Exteriores, y también sabemos que hay otras revistas como el Financial Times, Forbes o diferentes diarios como el New York Times, The Guardian, Washington Post. Ahora en pantalla podemos ver alguna que otra portada de Foreign Affairs que parecen también estar bastante cargadas de mensajes y simbolismos. Entonces, en conclusión, si bien es cierto que muchas de estas portadas tienen un simbolismo y unas imágenes que es interesante descifrar, y hay que reconocer que hay canales que hacen una suerte de análisis plásticos que son interesantes, para mí los análisis que a ustedes les pueden llegar de varios canales no están del todo completos, porque se está dejando de lado a componentes muy importantes para ver el mensaje total. Entender lo que transmiten este tipo de revistas y otras, junto con otros diarios importantes, es ideal, no sé si tanto para pensar que nos están secretamente hablando de predicciones o planes a futuro, sino más bien porque este tipo de publicaciones son en un porcentaje pequeño información y el resto del porcentaje es en mayor medida propaganda. Y cuando decimos propaganda es literalmente la propaganda del sistema. Es una bajada de línea ideológica, política, económica, cultural y social en la que se nos da una idea de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De la misma forma que ya hemos dicho que lo hacen otras revistas y también programas de TV, Netflix, Hollywood, músicos, celebridades o propagandas de productos, y todo esto en compañía del Estado. Cuando vemos esta portada que se ha viralizado en los últimos días, más que estar haciendo predicciones de que en algún momento indeterminado un volcán va a entrar en erupción, hay que ver el contenido de la revista para entender el mensaje completo. Y en este caso nos tratan de decir el típico mensaje que ya se nos viene diciendo hace rato. Nos queda poco tiempo, estamos causando desastres, necesitamos un cambio o lo lamentaremos. Y como protagonistas de todo esto no se coloca, por ejemplo, a los líderes de la OMS, que son los que realmente deberían estar en la cuerda floja actualmente porque erraron absolutamente todo lo que dijeron, sino que ponen en esta portada a una familia cotidiana que, además de sufrir las consecuencias en su vida,
También en muchas publicidades la vamos a ver como la supuesta responsable directa de estas posibles catástrofes. Entonces, en conclusión, mi consejo sería que a las revistas no le busquen solo la portada, sino el contenido completo, y que a los canales más grandes les aconsejen, si pueden, que ya que ellos tienen más llegada, intenten hacer un análisis compensando los gráficos de la publicación con el texto. Bueno, gracias por ver este video, espero que les sirva y nos vemos en el próximo. Un saludo.